Hola, buenas noches, hermanos del ministerio. De mañana oirás mi voz. Es un gusto poder estar esta noche con ustedes, hermanos, para compartir en nuestro estudio de la palabra. En esta noche en Deuteronomio 12, del versículo 1 al 12. Bien, pues vamos a buscar entonces en nuestra Biblia, vamos a meditar en la palabra. El título para nuestro estudio de esta noche es El amor, fundamento de la obediencia. El amor, fundamento de la obediencia. Bienvenidas hermanos, bienvenidas hermanas. Vamos revisando esta porción y profundizando más y más en las múltiples relaciones de la vida nacional. Moisés explica antes que nada en esta sección del versículo 1 al versículo 12 la actitud de un israelita, por un lado hacia su prójimo y por otro lado para la disposición de las cosas, y muestra cómo el amor debe gobernar en medio de todas las relaciones. Las diferentes relaciones puestas en consideración son seleccionadas por medio de ejemplos y por tanto se siguen entre sí sin un aparente vínculo de conexión. Pero desde ahorita podemos fijar que el vínculo, el hilo conductor para estos ejemplos que pone es el amor. El amor como fundamento de la obediencia, con el propósito de exhibir la verdad en ciertos casos concretos y mostrando cómo el pueblo del pacto debía mantener todas las disposiciones de Dios en santidad, ya fuera en la naturaleza o en la vida social. En esta porción de Deuteronomio es importante cómo empieza a hablar el escritor. Dice, versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios, Perdón, estoy leyendo mal, perdón hermanos. Es el capítulo 22. Perdón. Dice, si te vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Va empezando de esta enseñanza desde el capítulo 20 y 21 de Deuteronomio. Y para esta parte vemos que enfatiza el comportamiento propio de una persona que vivía bajo las demandas del pacto de Jehová. Estos preceptos morales tenían como propósito inculcar en cada persona en Israel la responsabilidad de ayudar a una persona necesitada y de inculcar en cada ciudadano israelita un espíritu de solidaridad. Si nosotros hicimos la lectura de esta porción, nos habla de motivar y de sentar este precepto para que cada persona mantuviera un balance en su vida social. Por esta razón era menester que el pueblo aprendiera cómo aplicar las leyes de Dios en su relación personal con otros miembros de la comunidad. Así que los primeros 4 versículos, la ley no solo dice lo que no hay que hacer, también dice lo que sí hay que hacer,
Muchas veces cuando nosotros estamos discipulando a alguien o alguna persona con el cual estamos compartiendo la palabra, de repente, si viene de un contexto católico o si viene de un contexto incluso ateo, y nosotros le empezamos a platicar lo que es la ley de Dios, de repente la gente empieza a sentir que son demasiadas normas, demasiados preceptos. Por eso el título de este estudio es El fundamento de la obediencia es el amor. ¿Sí? Si nosotros empezamos a explicar que vamos a ser obedientes por amor de Dios, es mucho más sencillo cuando compartimos del Evangelio. Si los israelitas en ese tiempo iban a ser verdaderos hermanos y hermanas, tenían la responsabilidad de velar por el bien los unos de los otros. Estas obligaciones tenían como objetivo proteger la subsistencia de sus hermanos de raza. Incluso estas obligaciones que vemos aquí en Deuteronomio se acercan bastante a la idea de la ley como la obligación de amar al prójimo sin importar el costo. Levíticos 19, 17 y 18, que después Jesucristo mismo en el relato de los evangelios lo usa para ilustrar quién es el prójimo. Así que en estos primeros 4 versículos, si consideramos debidamente la regla de oro de hacer a los demás como queremos que ellos hagan a nosotros, podrían omitirse muchos preceptos particulares. No podemos adueñarnos de nada que encontremos. La religión nos enseña a ser amistosos y dispuestos para hacer todos los buenos oficios a todos los hombres. No sabemos cuán pronto podemos tener necesidad de ayuda. Así que estos primeros 4 versículos hablan al pueblo de Israel, que debían cuidar y regresar los animales o las pertenencias perdidas a su propietario legítimo. En el mundo, en contraste, la regla es: lo que te encuentres es tuyo. Para ir más allá de esta regla podemos proteger la propiedad de los demás, y esto nos evitará que nos volvamos envidiosos y codiciosos. Y estos versículos, estos primeros 4 versículos, nos hablan de que Dios se interesa en todos los aspectos de la vida de las personas que ha redimido. Con Él la vida no se divide en sagrada y secular. Esto que está muy de moda, esto que se ha ido filtrando incluso en la iglesia, mi vida sagrada y mi vida secular. Ambas están juntas. Estas leyes aparentemente insignificantes le proporcionaron al pueblo maneras prácticas para demostrar lo que Jesús resumió en la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Quizá un hombre no haya robado los animales de otra persona o no haya dejado abierta la puerta de su vecino, pero Dios no solo quiere que nos abstengamos de hacer lo malo, sino también que estemos atentos a hacer lo bueno. Santiago dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Dios quería que su pueblo extendiera su bondad más allá de los límites de los que nos aprecian. Dice, ¿qué mérito hay en amar al que te ama? ¿Qué mérito se tiene? Ama al enemigo, ¿sí? Así que estos versículos son importantes, estos primeros 4 versículos. La segunda parte, del versículo 5 al 12, vemos ahora que la providencia de Dios se extiende a los asuntos aún más pequeños, y sus preceptos también, para que aún en ellos podamos tener el temor del Señor, como que estamos bajo su ojo y su cuidado.
Pero la tendencia de estas leyes, aunque parezcan poca cosa, es tal que por hallarse en la ley de Dios deben contarse como grandes cosas. No hay cosa pequeña en las cosas de Dios. No hay elemento pequeño en las cosas celestiales. Así que si nos demostramos o nos consideramos pueblo de Dios, debemos respetar su voluntad y su gloria y no irnos por cualquier moda, por cualquier tendencia que veamos en el mundo. Recordemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aún al vestirnos con la ropa, al comer o beber, todo debe hacerse con seria consideración de la preservación de nuestra naturaleza de corazón y de conducta, así como la del prójimo. Nuestro ojo debe ser sencillo, nuestro corazón debe ser simple y nuestra conducta coherente. La conducta piadosa de cada israelita debía ser manifestada en su vida diaria, en su manera de vestir, en su manera de vivir y en su manera de trabajar. Nosotros también estamos llamados a llevar testimonio a todos los círculos donde nos desarrollamos, a todos los círculos donde nos desplazamos, a todas las áreas donde nosotros nos encontramos trabajando, en todas las áreas donde nosotros tenemos influencia. Hay 7 leyes presentadas de los versículos 5 al 12, que se aplican a diferentes aspectos de la vida diaria de un israelita. Así que lo primero que habla en el versículo 5 es de este transvestismo. Estaba prohibido usar ropa del sexo opuesto debido a que esto suprimía la distinción de los sexos y violaba así una parte esencial del orden de la vida establecido por Dios. El asunto aquí no es simplemente en cuanto a modas, sino en relación con ciertas prácticas sexuales anormales, manifestadas por usar la ropa del sexo opuesto. Las prácticas homosexuales pudieran estar detrás de esta ley. También es posible que algunos rituales de religiones no israelitas involucraran el transvestismo y por esta razón se condena la práctica. Este versículo, en especial el versículo 5, ordena a los hombres y a las mujeres que no inviertan sus papeles sexuales. No es un versículo solo acerca de la manera de vestir. Actualmente el rechazo de los papeles es muy común. Y hay hombres que quieren convertirse en mujeres y mujeres que quieren convertirse en hombres. No es la forma de vestir lo que ofende a Dios, sino el usar esta forma de vestir para actuar el rol del otro sexo. Dios tuvo propósitos específicos para hacernos originalmente hombre y mujer. Así que este versículo habla acerca de ello. Luego, el versículo 6 y 7 hace una referencia con aves en el nido. Muchos comentaristas sugieren que esta ley fue dada para enseñar a Israel la compasión o reverencia por las relaciones paternales, valiéndose de una lección objetiva extraída del reino animal. Es decir, toma una imagen del reino animal para que las personas puedan entender una realidad para ellos mismos. La preocupación aquí se parece a la manifestada por la protección de los árboles frutales para que no fueran destruidos en el tiempo de la guerra. Es decir, que la tierra no se quedara sin fruto. La madre de los polluelos se deja libre porque puede continuar siendo fértil. También pudiera estarse promoviendo el respeto por el mundo natural, tanto como la preocupación por proteger los recursos alimenticios. Esta pequeña ley
parece tener una implicación humanitaria. Prohibía que se aprovecharan de un ave que por instinto permanecía con sus polluelos. Moisés dijo que en lugar de aprovecharse de ella, se dejara ir libremente a la madre. También es posible que esta ley estuviera relacionada con la protección de la continuidad de la vida, de la continuación de la vida y con la preservación de una fuente de alimento para los israelitas. Cuando solo se toman los polluelos, las aves madres podrán seguir teniendo crías. Pablo escribió en la carta a los Corintios: el amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13:5. Dios también desea que su pueblo sea bondadoso con los animales. Ese interés por las criaturas pequeñas hace eco en uno de los proverbios, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Así que es importante esta porción. Ahora, en la última sección, versículos 8, 9, 11, vemos ahora un tema adicional. Dice el pretil, versículo 8, el techo de una casa en el antiguo Oriente era utilizado con varios propósitos. Hacer un pretil en una casa de uno ayudaba a evitar que alguien cayera del terrado. Preocuparse por la seguridad de otros era la oportunidad para demostrar que se amaba al prójimo como a uno mismo. Esto, de nuevo, remarca el valor de la vida humana. Así que, después de que el pueblo de Israel se estableció en Canaán, iban a construir casas con techo plano, donde las familias pudieran comer y algunas veces dormir, donde los padres pudieran trabajar y los hijos jugar. El constructor de una casa estaba obligado a levantar una cerca o baranda en el borde del techo para evitar que la familia o los visitantes pudieran caer. Esta ley también se puede aplicar como una máxima general más amplia. Dios quería que los israelitas vivieran de tal manera que no les causaran peligro, daño o incomodidad a los demás, sino que les garantizara la seguridad personal. Luego, la última sección, 9 al 11, prohibición de hacer mezclas. Es incierta la razón de que se diera la prohibición de plantar un campo con semillas diversas, ayuntar juntos un buey y un asno para arar y tejer vestidos de lana y lino. Pudieron tener una función simbólica para enseñar a los israelitas algo acerca del orden creado, o las mezclas mencionadas pueden reflejar ciertas prácticas religiosas paganas, una imagen de no hacer mezclas, de no estar entrelazando demasiados elementos porque pudiera perderse la belleza y la sencillez. Incluso algunas veces mezclarse y ser desafortunadas esas mezclas. Así que estas tres leyes del 9 al 11 comparten la prohibición común de mezclar elementos disímiles que no tienen nada en común. ¿Pero por qué Dios dio estas leyes? Pudo haber una razón práctica para que un agricultor no pusiera en el mismo yugo al buey y al asno. Si los colocaba uno al lado del otro para arar la tierra, la fuerza desigual iba a ser difícil arar en línea recta. Pero ¿qué hay de las otras dos leyes? ¿Por qué el mezclar dos clases de semillas haría que las semillas y los frutos se perdieran? ¿Qué había de malo en vestir ropa hecha con telas de hilos diferentes? Tal vez el Señor usó estos tres casos como lecciones ejemplares para ilustrar una verdad más importante. Él quería que su pueblo permaneciera apartado de las naciones que lo rodeaban. En Levítico 19, recordemos, Dios le dijo a Israel: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y entretejió una larga lista de leyes con la expresión recordatoria: yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19,
versículos 2, 10, 12, 14, 25, 28 y hasta el final en el 37. El mismo Dios Salvador se apartó para el bien de Israel y en consecuencia quiso que Israel permaneciera comprometida con él en todo aspecto de su vida, lo que algunas veces significaba apartarse de lo que les rodeaba. El combinar semillas, tejidos o bestias de carga iba a ser una forma simbólica de violar la pureza de esos objetos. Dios quiso conservar a Israel comprometida con él de tal manera que pudiera ser una luz a las naciones y finalmente llegar a ser el vehículo para traer a su Hijo al mundo. Así que aún en esos elementos tan pequeños, Dios puso atención. Y el último versículo, versículo 12, dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubres. La significancia o el significado de esta enseñanza acerca de los flecos no se explica totalmente aquí, pero sí en Números 15, 37 al 41. Los flecos debían actuar como recordatorio de los mandamientos del Señor y la responsabilidad que tenía Israel de obedecerlos. Esta última orden de este conjunto de leyes les dio a los israelitas una característica particular en su ropa. Otros pueblos en esa tierra, como los cananeos y los sirios, también usaban ciertos estilos de vestidos que los distinguían como pueblo. Moisés dijo a los israelitas que hicieran flecos en los bordes de sus vestidos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. Dios le pidió a Israel que fuera distinto de sus vecinos. Lo que en realidad estaba buscando era una diferencia interna, una relación en la cual los hombres y mujeres que él había redimido vivieran de una manera que respondiera con gratitud a su gracia. No obstante, tantas costumbres y estipulaciones externas como estas iban a acentuar la diferencia interna e iban a ser un permanente recordatorio de su gracia y de su propósito para ello. Así que tomemos esta última exhortación, que también nuestro vestir, nuestra manera de conducirnos, nos recuerden los mandamientos de nuestro Padre Dios. Pongámoslos por obra y no nos dejemos llevar por nuestros apetitos, no nos dejemos llevar por nuestros deseos y evitemos así caer en pecado. Que todos los días esto sea un recordatorio para nosotros y podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en todo tiempo. Que eso sea una realidad en nuestra vida, que esa sea nuestra oración diaria, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que aún en estos elementos tan pequeños puede el Señor enseñarnos, exhortarnos y darnos alimento necesario, bueno y nutritivo para nuestro crecimiento diario. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites ahora, al final del día, Señor, tomar tu palabra, ser exhortados y animados, Señor, para no desfallecer, para aún en los elementos más pequeños, Señor, mirar tu rostro y confiadamente, Señor, descansar en ti, en nuestras cargas, en nuestras tribulaciones, en dolores, en enfermedades, pero también, Señor, en el crecimiento espiritual. Ponemos todas estas cosas en tus manos, todo lo rogamos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan una excelente noche, hermanos. Que el Señor les bendiga.